Sabía en el momento en que algo no estaba bien. La sonrisa de Zoe era demasiado dulce, como esplenda sobre una escena del crimen. Se apoyó en el mostrador de mármol cerca de la máquina de espresso, tamborileando sus uñas acrílicas brillantes contra su termo metálico como si estuviera cronometrando algo. Llevaba 12 años sirviéndome mi café del ala ejecutiva. A nadie le importaba. Nadie se había dado cuenta hasta ahora. En el segundo en que serví mis habituales 2 bombas de vainilla en la taza de cerámica, él, la mejor director, de cumplimiento del mundo. Me miró como si acabara de mear en su pudín de chía. «Sabes que esa es una zona restringida, ¿verdad?», dijo con voz melosa y baja. Su tono estaba cargado de condescendencia. Parpadeé a medio camino de la sala de reuniones, pensando que estaba bromeando. El cartel de restringido pegado a la puerta de cristal era apenas legible, con los bordes curvados, probablemente un vestigio de algún memo obsoleto sobre COVID olvidado hace mucho tiempo. Me encogí de hombros, levanté la taza en señal de saludo. «No sabía que necesitaba un traje antirradiación para mi latte», repliqué. «Eso fue a las 9:04 a.m. A las 2:13 p.m. Recursos Humanos me llamó con la calidez de un cajón de morgue. 3 de ellos estaban sentados como un pelotón de fusilamiento. Ninguno hizo contacto visual. La jefa de RR, H.H. Lind, con el ceño fruncido permanente, leyó de un papel como si fuera la palabra de Dios debido a una infracción deliberada del protocolo de consumo restringido. Su empleo queda resuelto con efecto inmediato. Me quedé mirando, no parpadeé, no lloré, solo miré. Mi pulso estaba firme. Mi voz era calmada. «¿Puedo tener una copia impresa de mi cláusula de despido?», pregunté. Linda pareció ligeramente molesta, como si le estuviera pidiendo una recarga durante sus vacaciones. Pero me la entregó. Las palabras no me hirieron. No realmente. Lo que dolió fue el silencio en la habitación, el conocimiento de que esto había sido planeado, no solo por Zoe, sino por alguien de más arriba. Tenía 52 años, cerca de mi pensión. Mi nombre figuraba en más protocolos internos que los de los CIOs. Yo era la columna vertebral del cumplimiento que evitaba que el abultado cadáver de Luxury fuera multado hasta la extinción. Pero nada de eso importaba ahora. No cuando había una nueva Darling en la planta ejecutiva, armada con un vapeador, un título de negocios de la Universidad de TikTok y una sed de poder. Sabes, es curioso. Paso la mayor parte del día recordándole a la empresa que las pequeñas cosas como la cadena de custodia, la retención de registros, la autenticación multifactor importan. Resulta que la verdadera infracción de cumplimiento fue tener la audacia de envejecer fuera del filtro de LinkedIn de Zoe. Antes de levantarme para irme, miré a Linda directamente a los ojos y le dije: «Quizás quieras revisar la página 6 de la lista de verificación de incidentes de terminación». Sección C, línea 3. Ella parpadeó, confundida. «¿Por qué?». Sonreí. «Solo parece que hoy es un buen día para ser precisa». Me escoltaron como si fuera radiactiva. Mis compañeros de trabajo, la mayoría buena gente, no sabían qué decir. Algunos ni siquiera me miraron. Uno intentó decir lo siento con la boca, pero apartó la mirada antes de poder terminar. Salí con mi bolsa de tela, mi taza y una mente zumbando con 2 verdades. 1. No estaba enfadada. Aún. 2. Les iba a dar exactamente lo que se habían ganado. No era venganza. No en el sentido de Hollywood. No hubo amenazas de muerte ni salidas dramáticas. Solo una línea de código. Una secuencia de autorización introducida silenciosamente en mi teléfono en el ascensor, en el camino hacia abajo. La misma secuencia que había escrito 4 años antes como protocolo de contingencia para la continuidad del cumplimiento, para la seguridad, la integridad, para cuando la persona equivocada obtuviera las llaves correctas. Ellos simplemente le dieron las llaves. Y oye, si todavía estás aquí escuchando mi pequeña saga de sabotaje impulsado por cafeína, tómate un segundo para darle me gusta a la historia y suscribirte. Es gratis. Ayuda a que este canal mantenga las luces encendidas. Y francamente, el 95% de vosotros os aprovecháis peor que Zoe en su primera semana. De todos modos, no lloré en el coche. No grité. Conduje a mi pastelería favorita, compré un pastel de cereza y vi el edificio de tecnología de lujo desvanecerse en mi espejo retrovisor como un mal hábito. Finalmente, me fui. Mi teléfono vibró una vez, luego 2 veces. Sonó la aplicación que acababa de tocar. Mi cara permaneció calmada. Mi pulso ni siquiera saltó porque ese no era el final de la historia. Eso fue solo café. La verdadera infusión aún se estaba preparando. El guardia de seguridad asignado para acompañarme, Brent, pobre chico, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Probablemente pensó que estaba escoltando a una ladrona de Target, no a la mujer que redactó los mismos protocolos que él estaba siguiendo. No habló mientras pasábamos por la sala de descanso donde alguien había dejado un donut rancio y un kombucha a medio beber junto a mi placa de empleado del mes de 2017. La miré exactamente un segundo, el tiempo suficiente para recordar que en aquel entonces el CEO todavía sabía mi nombre. Cuando éramos una empresa que se preocupaba por la sustancia,
Ahora teníamos anillos de luz en el ala ejecutiva y círculos de mindfulness organizados por becarios. Por aquí, Brent murmuró, haciendo un gesto hacia las puertas dobles de cristal como si yo no supiera ya la ruta de salida. Asentí, calmada, con el rostro en blanco, pero mi mano se movió sin vacilar. Saqué mi teléfono del bolsillo del abrigo como si estuviera revisando el tráfico. La aplicación estaba enterrada en 3 carpetas. Compliance SLV 3.4.1. Parecía una calculadora. Inofensiva, incluso aburrida. Pero no era solo una herramienta de auditoría. La había construido durante noches y fines de semana, añadiendo capas de sistemas de seguridad y redundancias, cifrando su latido para sincronizarlo con nuestra matriz de servidores internos. Se suponía que ya no tenía acceso de administrador. Se supone que solo importa cuando alguien está prestando atención. Introduje mi secuencia. 8 dígitos. Sin florituras, sin fanfarrias, solo confirmación. Protocolo de puente de cumplimiento iniciado. En el momento en que le di a confirmar, sentí un extraño tipo de paz. Como salir a la calle durante un apagón y escuchar el silencio por primera vez, sin alarmas, sin luces parpadeantes, solo dominós digitales empezando a caer en lugares que ni siquiera recordaban que existían. Deslicé mi teléfono de vuelta en mi bolsillo. ¿Estás bien?, preguntó Brent suavemente mientras entrábamos en el ascensor. He tenido peores mañanas, dije, lo cual era cierto. Una vez asistí a una reunión de 3 horas con compras discutiendo si PDF o DOCX era un formato de archivo más ético. En la planta principal, me detuve en el escritorio de la recepcionista. Sandra, bendita sea, levantó la vista con los ojos muy abiertos e intentó sonreír. Asentí una vez y le entregué mi tarjeta de identificación. Ella vaciló. ¿Segura? Políticas, dije, efectivo inmediato. Su rostro se ensombreció y fue entonces cuando me di cuenta de que ella no lo sabía. Nadie lo sabía. Esto se hizo en silencio, estratégicamente. Tal vez Zoe pensó que la haría parecer decidida, tal vez el CEO pensó que eliminarme simplificaría algún juego de poder interno, pero lo que no entendieron fue que la simplicidad no se aplica a sistemas construidos para la supervivencia legal. No quitas los cimientos y esperas que la casa se mantenga en pie solo porque se ve bien desde la acera. Salí con el abrigo abrochado hasta la mitad, el viento atrapando lo suficiente para que me picaran los ojos. Al otro lado de la calle, alguien de marketing estaba frente a un camión de comida, mirando su teléfono. Nadie corrió tras de mí. No hubo disculpas dramáticas, solo el sonido de un imperio que continuaba como si nada hubiera cambiado. Excepto que sí lo había hecho. Para cuando llegué a mi coche, llegó la primera notificación. Una señal de mi cuenta de correo electrónico secundaria que no sabían que existía. Era una actualización de estado de Compliance SL. Puente activo. Disparadores internos bloqueados. Temporizador de verificación iniciado. No lo notarían hoy, tal vez ni siquiera mañana. Pero el sistema ya había comenzado a revocar el acceso a documentos no verificados, congelando sincronizaciones en la nube, marcando rastros de auditoría como un torrente sanguíneo, coagulando silenciosamente, invisible hasta que ocurra el derrame cerebral. Mientras giraba la llave en el contacto, pensé en Zoe. Su pequeño asentimiento smug cuando salí de RR. La forma en que giraba su termo como si fuera un trofeo. Ella no entendería lo que había hecho hasta que no pudiera iniciar sesión en el panel de informes trimestrales. Para entonces, sería demasiado tarde. De vuelta en la sede, alguien de TI empezaría a rascarse la cabeza. Luego, algunas personas de finanzas se darían cuenta de que su matriz de certificación de cumplimiento no se estaba actualizando automáticamente. El pánico no golpearía de inmediato. No, esta era una quema lenta diseñada para la negación plausible. Completamente legal, totalmente rastreable y reversible si sabías la anulación. Spoiler, no la sabían. Aparqué en mi entrada, apagué el motor y me quedé sentada por un momento, mirando el silencio. 12 años de servicio reducidos a una taza de café y un trozo de papel de impresora con mi nombre mal escrito. La humillación es un arte en la América corporativa. Pero la represalia, eso es una ciencia, y tengo un doctorado en ambas. A las 8:17 a.m. de la mañana siguiente, los primeros signos de la ruptura surgieron como grietas en un parabrisas. Lo marcaron como una interrupción de sincronización no crítica, que es código corporativo para no tenemos ni idea de lo que está pasando. Pero por favor, no entren en pánico hasta la hora del almuerzo. Los servidores eran lentos. Las copias de seguridad en la nube caducaban, los registros de cumplimiento autogenerados, que debían compilar informes diarios para clientes gubernamentales, empezaron a devolver campos en blanco, tablas de metadatos vacías, registros de acceso garabateados o redactados. A las 9 a.m., el pánico comenzó a propagarse. Una solicitud de escalamiento de nivel 2 llegó al canal de Slack de infraestructura con una sola palabra en mayúsculas, NO verificado. Esa era la palabra clave. Esa sola palabra significaba que todo en el sistema,
desde facturas de proveedores hasta certificaciones de cumplimiento federal, ya no era rastreable. En términos legales, los datos se habían vuelto inadmisibles. El sistema había entrado en lo que había construido años atrás como modo de acceso restringido, una contingencia enterrada tan profundamente en la documentación del protocolo que incluso la mayoría del equipo de auditoría no sabía que existía. No, a menos que hubieran leído la nota al pie 42 en la página 389 del Manual de Respuesta a Riesgos Internos. Spoiler, nadie lo hizo. Me senté con las piernas cruzadas en mi sala de estar, con la avena a medio comer, observando cómo todo se desarrollaba a través de sistemas reflejados que se suponía que ya no tenía. Podría haber cortado el suministro en ese momento, terminado la congelación. Pero eso sería como hornear un pastel y tirarlo antes de que se enfriara. ¿De qué servían todos esos años de planificación de redundancia si no era para saborear el fracaso de los necios que pensaban que podían reemplazar a la persona que lo mantenía todo unido? Y todavía una pequeña parte de mí esperaba que tal vez alguien en la dirección recordara los protocolos. Tal vez alguno de ellos abriría la carpeta maestra de continuidad y vería mis marcas de bolígrafo rojo, los diagramas de flujo que parecían telarañas, las iniciales CP estampadas en la parte inferior de cada proceso crítico. No escondí lo que había construido. Simplemente sabía que nunca se preocuparon lo suficiente como para aprenderlo. A las 9:31 a.m., mi teléfono vibró. No de alguien importante, solo una alerta de noticias de que el portal de facturación electrónica de LuxureTech se había caído. Un proveedor había tuiteado a LuxureTech. No puedo iniciar sesión, me da el error 310 no verificado. ¿Qué pasa? El tuit tenía un me gusta. El mío, al otro lado de la ciudad, en la oficina principal con las plantas colgantes y las sillas ergonómicas caras. Zoe probablemente estaba ajena, tal vez grabando un TikTok de team building sobre resiliencia corporativa. Mientras tanto, Linda de RR. Probablemente estaba en estado de negación, actualizando su panel y fingiendo que era solo un problema de caché de Chrome. Casi podía escuchar su suspiro pasivo-agresivo. Lo mejor, el sistema no se cayó. No explotó ni filtró datos. Simplemente se detuvo como un mayordomo negándose a servir a alguien que nunca aprendió su nombre. A las 10:07 a.m., llegó la primera gran caída. Las sincronizaciones automáticas con el portal de informes del Departamento de Energía fallaron por completo. Un contrato de 5 años y $40 millones ahora en riesgo porque algún becario no pudo cargar un esquema XML. El sistema requería rastros de auditoría verificados para todo lo que tocaba datos federales. Sin mí, o mejor dicho, sin las credenciales vinculadas a mi identidad, no podía verificar nada. Y como diseñé, el sistema no iba a improvisar. La alerta interna oficial fue concisa. Estado, sistema entrando en modo de acceso restringido. Motivo, se detectaron anulaciones no verificadas. Última secuencia autorizada, C. Preston. Yo misma había firmado ese protocolo de anulación hace 2 años durante un ejercicio de cumplimiento rutinario. Lo enterré bajo 4 niveles de autenticación y lo enmascaré como una función de mantenimiento. Porque sabía que algún día alguien se volvería audaz. Alguien pensaría que el título de director de cumplimiento era ornamental. Alguien se bebería un latte de leche de avena mientras deshacía una década de trabajo silencioso y pensaría que había hecho la empresa más ágil. Estaban a punto de aprender cómo era la agilidad cuando se corta el flujo vital. Me levanté y me serví otro café, esta vez en una taza que decía el sistema es el drama. Un regalo de mi antigua asistente antes de que la ascendieran a un puesto de operaciones en Atlanta. Chica lista, me envió un mensaje esa mañana. ¿Hiciste algo? Se está desatando el infierno aquí. Le respondí con un emoji sonriente, luego lo borré. Mejor no decir nada por ahora. La satisfacción floreció en mi pecho, pero no era alegría. No realmente. Era quirúrgico, estéril, como ver marchitarse una planta que regaste durante años bajo la mano de otra persona y pensar, bueno, ¿qué esperabas cuando reemplazaste al jardinero por un gato doméstico? Querían reemplazarme por un café. Ahora, ni siquiera podían imprimir un informe de gastos. Y esto solo era la mañana. A las 10:42 a.m., el ala ejecutiva de LuxureTech parecía la escena de apertura de una película de desastres de bajo presupuesto. Gente paseando con teléfonos pegados a las orejas, monitores parpadeando con iconos de advertencia rojos, algún pobre becario de finanzas llorando en su teclado ergonómico. Y en medio de todo, Zoe, con sus zapatos planos haciendo clic sobre las baldosas de cristal, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que todo estaba bajo control. Solo es Caroline siendo dramática, dijo, probablemente por 5ª vez en tantos minutos. Siempre fue territorial. Deberías haber visto cómo se ponía si alguien tocaba sus hojas de cálculo. Hojas de cálculo, cariño. Yo no construí hojas de cálculo. Construí andamios. Fortalezas legales, cadenas de protocolos anidadas que podían sobrevivir a un ciberataque, una fusión y 4 rondas de despidos. Pero claro, llama las hojas de cálculo.
El CEO, Gregory Lang, un hombre que una vez me dijo con cara seria que el cumplimiento era un mal necesario, se sentó a la cabecera de la mesa de la sala de juntas de cristal con una vena en la frente latiendo como un metrónomo. Su teléfono estaba en altavoz. En línea, dijo. Franklin Weiss. Abogado externo de la empresa. Necesitamos acceso completo a los registros de auditoría internos, ladró Franklin. Envíemelos en los próximos 10 minutos o empiezo a redactar lenguaje de exposición de incumplimiento para el consejo. Gregory hizo señas frenéticamente a la joven asociada legal, Mónica, que parecía que no había parpadeado desde el desayuno. Entrégaselos, siseó. Yo. No puedo, tartamudeó. Todo está bloqueado. Las carpetas están ahí, pero los archivos están cifrados. Intenté iniciar sesión en el portal de cumplimiento, pero el sistema dice que la cadena de acceso está rota. La voz de Franklin volvió a sonar, más fría ahora. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Mónica, tragando saliva con dificultad, que la cuenta de Caroline era el ancla de verificación. Sus credenciales eran el guardián para el acceso en cascada. ¿Y cómo ella ha sido, despedida? Gimió Franklin. Así que despidieron a la única persona cuya identidad validaba la mitad de su infraestructura orientada a lo federal. Gregory se frotó las sienes. Bebió café en un área restringida, Frank. Fue una infracción. Silencio. Luego Franklin dijo, buena suerte explicándole eso a la SEC si esto se hace público. Al fondo, Zoe intentó hacer control de daños. Solo necesitamos omitir la seguridad. Probablemente sea una cuestión de restablecer los permisos del servidor o algo así. El problema, el CTO, Gavin, estaba en un retiro de meditación silenciosa en Arizona sin servicio celular. Estaba desconectado por diseño. Su respuesta de vacaciones recordaba con arrogancia que el verdadero liderazgo es la capacidad de desconectar. La CEO, Meredith, estaba físicamente presente, pero bien podría haber sido de contrachapado. La relación completa de Meredith con el cumplimiento podría resumirse en su frase característica, ¿no es ese el departamento de Caroline? Ahora no lo era. Intentó dar sentido al caos por sí sola, revisando los registros de acceso autogenerados como una persona que lee un idioma extranjero al revés. En un momento dado, llamó a un chico de Infosys y susurró, ¿no podemos simplemente restaurar desde la copia de seguridad? Él revisó el sistema, entrecerró los ojos y dijo, las copias de seguridad se pausaron ayer a las 3:34 p. Mismo minuto en que Caroline fue despedida. El sistema marcó todos los datos almacenados como condición pendiente de revisión. Se está ejecutando, pero no se confirmará un ciclo de escritura hasta que se autentifique nuevamente el ancla de cumplimiento. Traducción, había construido el sistema para que dudara de sí mismo sin mí. Gregory golpeó la mesa con la palma, así que reinícialo. El chico de Infosys solo miró fijamente. Señor, no podemos reiniciar lo que no confía en sí mismo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse más rápido. Un cliente del departamento de transporte envió una consulta formal, preguntando por qué sus credenciales de acceso no funcionaban. El equipo de marketing no pudo extraer análisis porque el sistema marcó las métricas como extrapolaciones no verificadas. Los sistemas de nómina pinguearon a RR. Preguntando por qué la matriz de verificación de empleados estaba vacía. En cada caso, apareció la misma alerta. Ancla de cumplimiento indefinida. Empezaron a señalar con el dedo como si estuvieran en un juego de Cluedo corporativo. Fue Mónica en la sala de juntas por no escalar. No, fue Gavin por desconectarse. Fue Caroline. Ella saboteó el sistema. Incluso Zoe, repentinamente sudando a través de su blusa pastel, comenzó a distanciarse. Quiero decir, Caroline era realmente rara con sus sistemas. Siempre dije que alguien debería revisar sus protocolos. Protocolos que nunca leyó. Documentos que ni siquiera podía pronunciar, y mucho menos explicar. Desde la mesa de mi cocina, observaba cómo se desarrollaba a través de registros reflejados. Nada invasivo, solo alertas de migas de pan retroalimentándose a través de un canal de estado privado que había configurado hace años para auditorías de redundancia de emergencia. Tomé un sorbo de mi té y observé cómo el caos florecía como moho en un sótano húmedo. No era solo una interrupción, era exposición. Todos esos años que había operado como papel tapiz, invisible, esperada, manteniendo silenciosamente la empresa en pie, de repente se estaban pregonando a través de cada código de error. Mi ausencia no era solo notable. Era radiactiva. Y lo peor para ellos, la verdadera conmutación del sistema ni siquiera se había activado todavía. Eso vendría después. A las 3:05 p.m., Gregory Lang estaba en modo de spin total. El tipo de optimismo delirante que solo los CEOs y los malos magos pueden reunir cuando su audiencia comienza a notar los cables. La reunión del consejo ya llevaba 20 minutos cuando hizo clic en una diapositiva titulada Irregularidades temporales del sistema, repitió la frase. Estamos migrando entornos en la nube, 3 veces en el primer minuto e intentó esbozar una sonrisa en su rostro ya brillante. Esto es solo un contratiempo, insistió,
gesticulando vagamente hacia un gráfico de barras que mostraba una caída del 70% en la finalización de tareas de backend. Hemos estado queriendo actualizar nuestra infraestructura de auditoría durante meses. Francamente, esto estaba pendiente. El consejo lo miró fijamente como si acabara de afirmar que el Titanic estaba tomando cantidades refrescantes de agua. ¿Estamos seguros? Llegó una voz desde el extremo de la mesa. ¿Esto no está relacionado con la partida de la señorita Preston? La pregunta provino de Patricia Hellman, exfuncionaria de cumplimiento federal, actual directora, viuda de un juez. Su cabello estaba perfecto, sus uñas más afiladas que la verdad, y cuando hablaba, la gente no la interrumpía, ni siquiera Gregory. Parpadeó. Con respeto, Patricia, el papel de Caroline era importante. Sí, pero los problemas actuales. Ella levantó una mano. Alto. El silencio cayó como un mazo. He leído las alertas. He revisado los registros de escalamiento. Esto no es un fallo. Un fallo es una línea de código que falla. Lo que tenemos aquí es un protocolo ancla de cumplimiento completo que revoca la autenticación en todo el sistema a través de cada cadena de custodia de datos. Patricia se volvió hacia el jefe de legal. ¿Sabía que estábamos utilizando un sistema de conmutación de identidad única para la validación de auditorías federales? Mónica parecía que acababa de tragar un grapador. Yo. No era consciente de la profundidad de la integración. Patricia arqueó una ceja. ¿Entonces de qué era usted consciente? Gregory intervino, desesperado ahora. Ya hemos comenzado a contactar a los proveedores para restaurar el acceso y he encargado a nuestro líder de auditoría interino que compile un marco de autenticación inversa. No hay un líder de auditoría interino, dijo Patricia con frialdad. Eliminaron el departamento de cumplimiento cuando despidieron a su único director sin un plan de transición. Casi se podía oír el oxígeno saliendo de la habitación. Incluso Zoe, sentada 2 asientos a la derecha del CEO con el teléfono boca abajo por una vez, no se atrevió a hablar. Y una cosa más, añadió Patricia, ¿por qué la despidieron por un café? Gregor Toshu. Técnicamente fue una infracción de la política de consumo restringido. Yo ayudé a redactar esa política, dijo Patricia. Estaba pensada para la sala de servidores, no para un refrigerio en un pasillo ejecutivo. Luego se recostó, juntó las manos como un juez a punto de dictar sentencia. E incluso si hubiera sido una violación, despedir a alguien con acceso a todas las capas de cumplimiento debería haber implicado un resumen de transición, el cierre del acceso en cascada y comprobaciones de redundancia del sistema. No hiciste nada de eso. Gregory abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Al otro lado de la ciudad, me senté en una tranquila oficina del centro con vistas al juzgado. La persona frente a mí revisaba un documento con un bolígrafo rojo, metódica, línea por línea, garabateando pequeñas notas en los márgenes. La cláusula 7 lo confirma, dijo finalmente, sin levantar la vista. Fue despedida sin causa bajo una violación de política fabricada menos de 60 días antes de la fecha de jubilación. Eso no es solo un despido improcedente, es retaliatorio. Asentí. Pensé que sí. Ella dejó el bolígrafo y me miró a los ojos. Dijiste que esto no se trata de recuperar tu trabajo. No, ¿entonces de qué se trata? Miré mi teléfono. Otra alerta. El proveedor de la costa, este de Luxor, acaba de pausar su contrato, citando la incapacidad de verificar las credenciales de entrega. Volví a mirarla y sonreí. Se trata de recordarles lo que sucede cuando construyen su castillo sobre una base que nunca se molestaron en entender. Ella ladeó la cabeza, estudiándome. Podrías enterrarlos. Quiero decir, enterrarlos de verdad. Lo sé, dije, pero ese no es el plan. Ella arqueó una ceja. Quiero que arrastren los pies, continué, ante el consejo, ante Zoe, ante cada persona que me vio salir como una ladrona por beber un maldito latte. Y quiero que pregunten. Entonces, ¿qué? Tomé un sorbo de mi té. Entonces decido. Nos dimos la mano. Sin papeleo todavía. Sin demanda presentada. Solo potencial. Helado y paciente porque el poder no siempre se toma, a veces se retiene, que Gregory culpe a la migración del servidor. Que Zoe finja que no pasa nada. Que Mónica busque a tientas cientos de documentos con contraseñas bloqueadas cuyos nombres de archivos son como política a uno final, doc. Que Patricia siga tirando de hilo tras hilo. No estaba quemando nada. Solo estaba quitando los pasadores uno a uno. Exactamente a las 10:22 de la mañana siguiente, el correo electrónico llegó a adquisiciones como un meteorito. Asunto, retención de contrato, solicitud de respuesta urgente. Remitente, Oficina de Sistemas de Transporte Federal. Traducción, el gobierno. El correo electrónico era corto, brutal y muy claro. Debido a la certificación de cumplimiento de riesgos incompleta e inverificable, estamos suspendiendo formalmente el contrato Coro LX44, 8003 pendiente de revisión interna. Tenga en cuenta que esta es una medida de precaución de acuerdo con los estándares de contratación federales y no implica irregularidades. Sin embargo,
Se requiere una aclaración de la continuidad del rastro de auditoría dentro de los 5 días hábiles o el contrato se considerará nulo. La cantidad, $40 millones, ya presupuestados, ya anunciados en un comunicado de prensa ahogado 3 semanas antes con Gregory posando frente a una imagen digital gigante de una red logística, inteligente que ni siquiera podía deletrear, y mucho menos implementar. El pánico comenzó antes de que el correo electrónico se leyera por completo. Adquisiciones llamó a legal. Legal llamó a cumplimiento. Cumplimiento no existía. Mónica, temblando tanto que su ratón seguía saltando fuera de la pantalla, intentó extraer los registros maestros de auditoría para las rutas del sistema involucradas. Pero cada intento resultó en el mismo mensaje automatizado: no se puede verificar la integridad custodial de la cadena. Ancla de cumplimiento desconocida. Estaban bloqueados fuera de su propia evidencia. Los registros, la prueba legal central de entrega, cumplimiento y estándares éticos, estaban todos anidados detrás de la identidad de Caroline Preston. No solo su inicio de sesión, su cadena de firma cifrada en cada protocolo para satisfacer los estándares federales de mitigación de riesgos, porque eso es lo que requieren los contratos federales, una autoridad humana rastreable. Habían despedido a la persona. El sistema había respondido en consecuencia. Gregory le gritó. Él culpó a Legal. Legal culpó a Zoe. Zoe intentó culpar a Caroline, pero para entonces, nadie la escuchaba. Mientras tanto, en mi estudio en casa, me senté en pantalones de chándal, bebiendo una taza de manzanilla humeante y observando 3 cadenas de correo electrónico separadas relacionadas con adquisiciones desmoronarse. Tenía los pies apoyados en el borde de la mesa de centro. Y una creciente sensación de que tal vez esto ya no era solo vindicación. Era algo más profundo, más caliente, más furioso. Porque la verdad era que esto no tenía por qué suceder. Podrían haber manejado mi violación con una advertencia, una disculpa, incluso solo profesionalismo básico. Pero en cambio, me exhibieron como una advertencia. Querían humillación. Querían silencio. Estaban a punto de no obtener ninguno. Mi teléfono vibró. Un número conocido, código de área 202, DC. Contesté al tercer timbrazo. Esta es Caroline. Una voz nítida, femenina, muy serena. Señorita Preston, soy Sandra Williams, asistente ejecutiva del presidente del consejo, Alan Grayson. Él solicita una reunión privada con usted hoy. A su conveniencia. Su horario está abierto. Mis labios se separaron. Hacía mucho tiempo que no oía ese nombre. Alan Grayson, la mano invisible detrás de cada gran expansión de tecnología de lujo. Raramente visto, raramente oído, pero conocido por matar malas adquisiciones con una sola llamada telefónica. Le gustaría reunirse fuera del sitio, Sandra, continuó. Sin seguridad, sin intermediarios, dijo. Prefiere discreción. Hice una pausa, dejando que el peso de eso se asentara. ¿Dónde? Hay una oficina privada que utiliza para asuntos delicados. Le enviaré la dirección por mensaje. ¿Es mediodía aceptable? Estaré allí. Colgué y exhalé. El ardor en mi pecho ya no era satisfacción. Era furia. Finalmente liberada de su cortés correa. Porque esto no se trataba solo de Zoe y sus mezquinos juegos de poder. Se trataba de un sistema que trataba a sus empleados más leales como cartuchos de tinta, útiles hasta que expirara la garantía. Y ahora ese sistema estaba perdiendo dinero y sangre y no podía detenerse. Llegué temprano. El edificio no tenía letreros, elegante, en algún lugar de Midtown. Una asistente me llevó en un ascensor privado. La puerta se abrió a una larga sala de conferencias donde Alan Grayson estaba solo, sin chaqueta, con las mangas enrolladas, sosteniendo un bloc de notas ya medio lleno de notas. No me estrechó la mano, no me ofreció café, solo hizo un gesto hacia una silla. ¿Sabes lo que está pasando?, preguntó. Me senté. Sé lo que he desencadenado. No sé lo que te han dicho. Asintió, apenas con una pizca de emoción. Me dijeron que estamos bien. El contrato es una retención técnica, que esto se resolverá solo en 48 horas. Ladeé la cabeza. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Golpeó el bloc con su bolígrafo. Porque leí el contrato real, y la letra pequeña dice que cualquier lapso en el cumplimiento de riesgos certificable activa una revisión federal que puede llevar 6 meses o un año o matar el trato por completo. Crucé las manos. No deberían haberme despedido. Él levantó la vista. No deberían, pero lo hicieron. Y ahora estamos en una espiral descendente. Lo que quiero saber es esto, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? Le miré a los ojos sin pestañear. Todavía no he decidido si he terminado. Se recostó lentamente. Y por primera vez, vi un atisbo de algo en su expresión que se parecía mucho al respeto, o al miedo, o a ambos. La habitación quedó en silencio. El poder había cambiado, no con un estallido, sino con una firma retenida. Y yo apenas estaba empezando. Las puertas de la sala de juntas crujieron como si tuvieran vergüenza de ser parte de esta actuación. Entré vestida no para la guerra, sino para la claridad.
Pantalones azul marino, blusa blanca, pendientes de perlas que no había usado desde el funeral de mi madre. Caminé como si la decisión ya estuviera tomada, porque lo estaba, solo que no por ellos. Gregory ya estaba en medio de un discurso, rojo de cara, paseando como un profesor sustituto intentando recuperar el orden después de una alarma de incendio. Completamente poco profesional, Caroline, vengativa y francamente embarazosa para todos los involucrados. Su dedo señaló hacia el consejo y luego de vuelta hacia mí. Esto es una empresa, no tu tablero de ajedrez personal. Zoe se sentó a su lado, de repente más callada de lo que había estado en toda su vida adulta. Sus labios fruncidos, el teléfono boca abajo por una vez. El resto del consejo miraba fijamente como si no estuvieran seguros de si estaban viendo una deposición o el tráiler de un thriller. Alan Grayson estaba de pie a la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados, inmóvil, solo observando, no interviniendo, no salvando a nadie, lo que ponía a todos aún más nerviosos. Seamos honestos, escupió Gregory. Viniste aquí para sentirte poderosa. Eso es lo que es esto. Te dieron décadas de empleo, y cuando terminó limpiamente, según las reglas, decidiste quemar el lugar por despecho. No respondí. No puse los ojos en blanco ni solté un suspiro teatral. Simplemente me senté en la silla reservada para invitados y coloqué mi teléfono suavemente sobre la mesa como si fuera un libro de oraciones. Esta reunión es una cortesía, continuó Gregory. Estás aquí porque Alan lo pidió, pero no habrá reincorporación. Estamos trabajando en nuevos marcos. Los proveedores están volviendo a estar en línea. Tu berrinche ha sido notado. Sonrió con suficiencia como si acabara de pronunciar el argumento de cierre en un drama judicial. Ya no eres necesaria, aún así, no dije nada. En cambio, toqué una vez la pantalla de mi teléfono. La vibración fue sutil, casi imperceptible, pero fue una señal, un disparador que había escrito en el protocolo de redundancia hace 5 años. No destructivo, no permanente, solo revelador. El gran monitor detrás de Gregory parpadeó una vez, luego otra. Zoe lo notó primero. La pantalla cambió de un gráfico circular aburrido de métricas de recuperación a una ventana completamente nueva. Los registros del sistema uno por uno. Lista de sistemas internos poblada a través de la sala de juntas. Pantalla inteligente de 72 pulgadas, presentaciones financieras, documentación fiscal, certificaciones de proveedores, todos etiquetados con 3 letras rojas en negrita, no verificado. Espera, dijo Gregory, girándose. ¿Qué es esto? Aparecieron más elementos. Licencias de exportación, ganancias trimestrales, rastros de auditoría. Luego la matriz de verificación de nómina marcada por falta de enlace de identidad. Luego una alerta que decía, cadena de custodia interrumpida. Ancla, C. Preston, estado desautorizado. El abogado legal apretó la mandíbula. Patricia Hellman parpadeó lentamente, se inclinó hacia adelante y simplemente dijo, Dios mío. Gregory se volvió hacia mí. No puedes hackear el sistema en medio de una reunión del consejo. Incliné la cabeza, todavía en silencio, luego deslicé suavemente un documento impreso por la mesa hacia Patricia. Ella lo abrió, sus cejas se levantaron. No es un hack, dijo en voz alta. Es una actualización del sistema, activada por una falla del ancla. Protocolo completamente documentado, tartamudeó Gregory, pero restablecimos su acceso. No, corrigió Patricia. Terminaron el acceso sin iniciar el protocolo de transferencia de cadena. El sistema no está funcionando mal. Está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, que irónicamente diseñó Caroline. Alan finalmente habló. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? La miré directamente a los ojos. ¿Hasta que revierta la cascada, o hasta que reconstruyan toda la infraestructura desde cero? En general, 9 meses. Tal vez 1 año si su CTO regresa alguna vez de su retiro de yoga para cabras. Zoe emitió un suave sonido ahogado. La voz de Gregory se quebró como plástico quebradizo. Estás haciendo esto por venganza. Fue entonces cuando finalmente hablé. No, lo estoy haciendo porque su ignorancia fue armada. Me despidieron por un café. Me exhibieron como si fuera una criminal. Querían darme un ejemplo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Bueno, aquí tienen su ejemplo. Una nueva alerta sonó en el monitor. Revisión escalada. Contrato en peligro. No miré la pantalla. Miré a Zoe. No podía sostenerme la mirada. Gregory se volvió hacia Alan, desesperado. No podemos ceder a esto. Nos está chantajeando. No, dijo Alan, ella está demostrando el valor que tiraron por el desagüe porque alguien quería demostrar un punto. Luego se volvió hacia mí. Caroline, ¿qué quieres? Mis dedos tamborilearon la mesa una vez, luego se detuvieron. Respiré hondo y les dije. El silencio después de que hablé se sintió como si un vacío hubiera succionado todo el oxígeno de la sala de juntas. Se podía oír un brazalete tintineando suavemente cuando alguien se movía en su silla. La boca de Gregory estaba abierta en medio de una refutación, pero no salió ningún sonido.
Su rostro, una vez sonrojado de furia justificada, se había vuelto ceroso y pálido. Todavía miraba la pantalla detrás de él como si pudiera hacer que las advertencias rojas de no verificado desaparecieran por pura negación. Entonces sucedió algo más. La pantalla parpadeó una vez más, esta vez abriendo una ventana secundaria. Una interfaz de línea de comandos, un simple fondo negro, texto blanco tipo Courier apareció en la esquina superior izquierda. Líneas de código comenzaron a fluir hacia abajo. Fallo de verificación del sistema iniciado. Integridad del árbol de nodos suspendida. Protocolo de seguridad CRP-72 activado. El abogado legal, que había estado medio mirando hasta ahora, se puso de pie bruscamente, acercándose a la pantalla como un hombre viendo desarrollarse su propio juicio. Entrecerró los ojos. Sus labios se movieron en silencio mientras leía la secuencia. Luego lo vio. El encabezado en la parte superior de la transmisión de la terminal, propietario del protocolo, cadena de anulación C, Preston autenticada. Se giró lentamente, con los ojos muy abiertos. Señor, deténgase. Gregory parpadeó como si estuviera saliendo de la anestesia. ¿Qué? El abogado no levantó la voz. No era necesario, él es el único que puede revertir esto. Gregory dio un paso atrás. Eso no es posible. Ella ni siquiera trabaja aquí. Ella escribió la infraestructura, dijo Patricia, con voz tranquila y clínica. La dejamos salir con la piedra angular en el bolsillo. Fue entonces cuando sonreí, solo una vez. Sin regodeo, sin monólogo de villano, solo una pequeña curvatura de los labios que decía, se lo hicieron ustedes mismos. Alan Grayson se inclinó hacia adelante, sin prisas, sin alterarse, solo decidido. Caroline, dijo con calma. Nombra tus términos. Gregory giró hacia él. ¿Estás bromeando? Alan no lo miró. No voy a perder esta empresa porque dejaste que una interna de TikTok de 24 años eligiera nuestros objetivos de cumplimiento basándose en reglas de café del pasillo. No negocio con rehenes, espetó Gregory. Bien, repliqué, juntando las manos. Porque esto no es una negociación. Zoe intentaba volverse invisible en su silla ahora, su postura encogiéndose a cada segundo. Aclaré mi garganta y hablé clara y lentamente para que constara. Primero, el contrato de Zoe se rescinde de inmediato con causa. Su acceso revocado al final del día. Zoe se estremeció. Segundo, el liderazgo de RR. HH. Específicamente Linda, se somete a una auditoría externa por abuso de protocolo. Quiero divulgación completa de cada terminación manejada en los últimos 5 años. Todos. Linda, sentada hacia el fondo de la sala, se puso rígida. Abrió la boca para objetar y lo pensó mejor. Tercero, continué. Mi puesto se restablece pero elevado. Título, Directora de Ética. Reporto directamente al Consejo, no al CEO, no a RR. HH. Gregory emitió un sonido como el de un aire acondicionado moribundo. Y por último, dije, con voz fría. Gregory es puesto en licencia administrativa pendiente de revisión completa del comportamiento retaliatorio, incluyendo abuso de la política de terminación, extralimitación ejecutiva y obstrucción de los protocolos internos. Su credencial se deshabilitará en el momento en que confirme la anulación del sistema. Gregory se lanzó hacia adelante. Esto es un golpe de estado corporativo. No, dijo Patricia casi con dulzura. Esto es lo que parece cuando alguien con integridad real decide limpiar la casa. Alan miró alrededor de la sala, no vio objeciones, luego se volvió hacia mí. Si te damos eso, ¿revertirás la conmutación? La estabilizaré, dije. Tendrás funcionalidad parcial restaurada en 1 hora. Restauración completa por la mañana. La clave de anulación no regresa al sistema hasta que se cumpla cada artículo que acabo de enumerar. Y quiero todo por escrito. El abogado ni siquiera esperó. Ya había sacado un bloc de notas legal. Gregory se tambaleó hacia atrás, desplomándose en una silla como si la habitación finalmente hubiera girado demasiado rápido para que él pudiera seguir el ritmo. «Nos jugaste», murmuró. Me incliné hacia adelante, fijando mis ojos en los suyos. «Te jugaste a ti y tú mismo». Simplemente dejé que el sistema sostuviera el espejo. La habitación volvió a estar en silencio, pero esta vez, nadie podía esconderse detrás de la ignorancia. No estaban viendo una lucha de poder. Estaban presenciando una recuperación. Los muros que siempre habían sostenido a Luxure no se estaban derrumbando. Simplemente estaban desprendiendo la podredumbre. Detrás de mí, la pantalla de la sala de juntas se actualizó por última vez. Clave de anulación pendiente. Términos aceptados. Borrador en progreso. Esperando confirmación de C. Preston. Cogí mi teléfono, pero no presioné confirmar. Aún no. Me levanté lentamente. No por drama. No para intimidar, solo porque era hora. 12 años de advertencias susurradas, memos no leídos y documentación enterrada habían conducido a este único momento en que el silencio finalmente habló más fuerte que los gritos. Aquí están mis términos.
Final, dije, nivelando mi voz como un mazo. Primero, Zoe está fuera. No reasignada, no reubicada, fuera. Ella violó la supervisión ética al armar un protocolo destinado a la contención de emergencias y lo usó para organizar una ejecución pública por una taza de café. Su credencial debería estar desactivada ya. Nadie discutió, ni siquiera Zoe, que se sentó allí cenicienta, su columna vertebral encogiéndose en su asiento como si estuviera tratando de desaparecer en la tapicería. Segundo, la dirección de RR. HH, específicamente Linda, se somete a una auditoría externa. Todos los archivos, todos los despidos, todas las cláusulas que han torcido en un pretzel para justificar represalias o encubrir berrinches gerenciales. Quiero una firma externa, no alguien de su club de golf. La boca de Linda se abrió, luego se cerró, sus dedos se apretaron alrededor de su lápiz hasta que se rompió en dos. Tercero, continué. Mi puesto regresa, pero elevado. Título, Directora de Ética. Reporto directamente al Consejo, no a RR. HH, no a operaciones. Ya no estoy aquí para cuidar egos. Estoy aquí para proteger a las personas que hacen el trabajo. Gregory intentó reírse, pero el sonido salió hueco. Me volví hacia él. Y por último, tú. Sus ojos se fijaron en los míos, vidriosos y enrojecidos. Me acerqué, calmada, despiadada, estás suspendido con efecto inmediato. Pendiente de una investigación completa sobre terminación retaliatoria, conducta poco ética y negligencia sistémica de responsabilidades de cumplimiento federal. Tendrás tu día con el Consejo. Por ahora, no hablas. No decides. Te haces a un lado. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo un silbido. Un hombre ahogándose en su propia ilusión. Me volví hacia el Consejo. Redacten los términos. Los firmaré una vez que los vea por escrito. Alan dio un solo asentimiento al abogado que ya estaba escribiendo furiosamente, luego se volvió hacia mí. ¿Y el sistema? Levanté mi teléfono. La pantalla seguía en esa misma indicación de terminal, esperando la clave final. Puse mi pulgar en la pantalla. Anulación autorizada. Sistema reverificado. La pantalla de la sala de juntas cambió. El rojo se volvía verde como un monitor cardíaco que encuentra un pulso. Uno por uno, los registros se actualizaron. Cumplimiento restaurado. Cadena verificada. Acceso sincronizado. Estado del contrato activo. Portal DOT en vivo. Fuera de las paredes de cristal, a través del logo grabado de LuxurTech, podía ver a empleados levantando la vista de sus escritorios mientras los monitores volvían a cobrar vida. Las notificaciones de Slack reaparecieron. La actividad del servidor se reanudó. Casi se podía sentir que el edificio tomaba aliento. Entonces llegaron los aplausos. No fue coordinado. No fue educado. Fue crudo, genuino, una erupción de algo que había estado reprimido demasiado tiempo. Docenas de empleados en el piso más allá del cristal se pusieron de pie, aplaudiendo, algunos silbando, algunos simplemente sonriendo ampliamente. No sabían todos los detalles. No tenían que hacerlo. Todo lo que sabían era que alguien se había enfrentado a la podredumbre y había ganado. No saludé. No me incliné. Simplemente me di la vuelta, me colgué la bolsa de tela al hombro y cogí lo único que habían intentado avergonzarme, mi café. Salí pasando junto a Gregory, que ya ni siquiera podía mirarme a los ojos. Pasé junto a Zoe, cuya pantalla se había oscurecido. Pasé junto a Linda, cuyas manos temblaban sobre su stylus roto. Pasé por la sala de juntas donde demasiadas voces una vez hablaron por encima de la mía. Y nadie, ni un alma, se atrevió a detenerme esta vez. La taza estaba tibia en mi mano. El sistema estaba entero de nuevo, y yo finalmente no lo estaba. Era más. Muchas gracias por ver, astutos seniors. Suscríbanse para mantener la cafetera de la venganza funcionando.